Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a pasar lista. Beltrán, Beltrán Zamora, Presente. Caballero, Castillo, Presente. Castillo, sí, Castillo. Contreras, Peñuñuri, Coronel, Cueto, Elizalde, Presente. Estrada. Muy bien, Estrada. Cuando Estrada pone sí me aparece el mensajito, qué raro. Muy bien, Estrada. Jiménez Urias, Presente. Macías, Presente. Mancillas. Ok, Mancillas. Mis para todos. Muy bien. Mejía, Presente. Bungarro, Presente. Pérez, Presente. Blaine, Presente. Rascón, Presente. Lugares, Itzel, Brad, Presente. Itzel. Sí. ¿Qué tal, Itzel? Oye, voy a checar eso que me comentaste ayer, ¿no? No, hoy sí lo voy a checar. Ahí está bien, mujer. Ayer no tuve tiempo, no es que ayer ando corriendo con las presenciales de Itson. Y ya me sacó mitad. Romero Kiwis, ya me dijo. Presente. Bien, Rosa Domínguez, Presente. Luis Martínez, Presente. Andrés Rodríguez, Presente. Sola Jocobi, Villares Navarrete Presente. y Villegas Franco. Profe, me pasó. ¿Qué pasé? Valenzuela Clara. Oye, ¿por qué será Valencia? Se me hace que esto es un complot, Valencia. ¿Verdad que sí? Qué curioso. Que Qué realmente bárbaro, profe. raro. Y no sé por qué será por las B que están así todas las, ¿verdad? Profe, ¿me pone asistencia? Sí, claro. Apellido. Caballero, profe. Ah, sí, caballero. Es que luego no desconozco, de repente se escuchan diferente. Sí, pues caballero tiene. ¿Alguien más? No. Sí, comentaba que como empieza la B desde Valdés con Nicole. Valdés, Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela. Y digo un Valenzuela y ya no digo el otro. O sea, me lo brinco. Cuenta un Valenzuela por todos. Sí, ahora voy a decir Valenzuela al cuadrado y ya contestando dos. Presente, presente. Y así ya no. Ah, qué curioso. Pues, ok, muy bien, estamos, hidrodinámica, estaríamos terminando con con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Vamos a hacer unos dos ejemplitos más de ecuación de Bernoulli, para que no quede duda ahí del análisis de si está o no está presente en la atmósfera, o si es la misma, o si vale cero, o si... Y iniciaríamos el siguiente tema con todo lo que es canales abiertos, manejo de fluidos en canales, ¿no? Entonces vamos a pasar sin más preámbulo para ver qué tan esto se ha entendido lo de Bernoulli, ¿no? De hecho, ok, voy a abrirlo acá. Hidrodinámica. Ah, ya. Bueno, aquí lo tengo en mi bitácora. Mecánica. Dice la bitácora de vuelo, como Enterprise, viaja a las estrellas. La bitácora de vuelo dice que se planteó el problema ejercicio 5.42 y tiene una Y ahí. Y quedó planteado, ¿no? Lo analizamos, ¿verdad? Lo analizamos. ¿Alguien obtuvo algún resultado que nos lo quiera compartir? Que nos pregunta, nos dice, ¿cuándo el garrafón acaba de abrirse? Determina el tiempo, ¿no? En dos situaciones diferentes, ¿no? Esa es una de las limitaciones de Bernoulli, que maneja en tiempos instantáneos, ¿no? O sea, en el instante que está lleno y en el instante en que ya casi esté vacío. Sí, entonces,
La ecuación de continuidad nos permite estimar cómo va cambiando la velocidad del fluido con respecto de que va disminuyendo la carga hidráulica, pero pues allá tenemos que plantear la ecuación de continuidad, ¿no? En este tipo de problemas. Entonces, nadie tiene algún tiempo ahí. 20 segundos, segundos. Yo sí, profe. A ver, ¿cuánto tienes? Para el A me dio 1.63 segundos y para el B 2.16 segundos. Casi el doble. Sí. A ver, vamos a ver, déjame lo busco por aquí. ¿1.qué? ¿1.6? Sí, 1.63 para el A y para el B 2.16 segundos. Correcto. Fracciones más, fracciones menos. ¿Alguien más que tenga que haya llegado al resultado, aparte de Esmeralda, va? Sí, profe. ¿Alguien más? Hable ahora o calle para siempre. Esmeralda. Ramírez Esmeralda. ¿No? Nada más Esmeralda va a ganar puntos el día de hoy. Y que es jueves, casi viernes. Jueves que parece viernes. Bien, vamos entonces a resolverlos en el pizarrón rápidamente para pasar al otro. Pero no creo que hay otro. Ahorita lo checo. Ujú. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a plantearlo. Pizarrón, deja de presentar. Tal pizarrón, no. Sí, está acá para todos.
Bien, esa es la cuestión de Bernoulli, ¿verdad? De acuerdo al diagrama, que tenemos, que es sencillo, lo voy a hacer así muy Picasso, ¿no? Vamos para tenerlo como referencia. Nos da el diámetro y el vaso de 8 onzas, punto 0,0835 pies cúbicos. ¿Ya? Algo así. Entonces quiere decir que de la altura de la mesa, que es donde sería el vacío del recipiente, hay 2 pies con respecto del nivel del suelo, donde está el vaso. Y de la altura del agua en el garrafón es 1.5 pies. Y está la manguera o el sifón ahí, que tiene un diámetro de 0.25 pulgadas. Y aquí pues iniciamos nuestro análisis de qué está presente y qué no está presente. El punto 1 lo vamos a situar abajo, o en el punto 2, como ustedes gustan, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Aquí. Y acá el punto 2. Y la pregunta es la misma, ¿no? La presión 1, ¿qué presión tenemos en el punto 1? ¿Cuáles cancelaríamos o valen 0 en mi expresión? La atmosférica. Ok, está presente la atmosférica en la presión 1 en la superficie del líquido. ¿Y abajo qué presión tenemos también? La misma. La atmósfera, ¿verdad? Aquí está la atmósfera, presión 2 es la atmósfera. Y aquí la presión 1 es la atmósfera. La velocidad aquí, la velocidad 1, acá tenemos la velocidad 2. ¿Cómo es la velocidad a la cual cambia la altura del fluido con respecto de la velocidad a la cual se llena el vaso? O sea, cambia la altura en el vaso. ¿Cómo es esta velocidad? ¿Cómo son entre sí? O sea, ¿cuánto vale la velocidad 1? Y no decir cuánto de valor, ¿no? Sino en proporción. Es poca, es mucha, es baja, es grande. ¿Cómo es? La velocidad 1 es mucho menor que la velocidad 2. Entonces la velocidad 1, por lo tanto, se dice que se iguala a 0, algo así, ¿no? Sí, aproximadamente 0, es muy pequeña. Sí, sí, entonces realmente observamos que baja muy despacito. Como es un recipiente muy ancho con respecto al tamaño del vasito, el vasito se va a llenar muy rápido. Y acá prácticamente, si le sacamos un vasito de agua al garrafón, pues prácticamente no baja muy lentamente el volumen, ¿no? Entonces la velocidad 1 es aproximadamente igual a 0.
mientras que esta, pues sí está presente, ¿no? La velocidad 2. La altura 1, pues tiene un valor, mientras que la altura 2 es igual. Del punto donde empiezo a medir mi altura, pues es el nivel del piso, ahí vale 0, ¿no? Entonces podemos ya decir que este vale 0. Las dos presiones son iguales. La velocidad 1 es aproximadamente igual a 0. Por lo tanto, nos queda que Z1, Z2, no tenemos la altura, ¿va? Tenemos la velocidad. La altura, pues, ¿qué? Es la velocidad, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto vale esa velocidad entonces? Sustituyendo ahí. ¿Para qué queremos la velocidad? Analizando hacia adelante, ¿verdad? ¿Para qué queremos la velocidad? Porque la velocidad es la distancia entre el tiempo y así podríamos sacar el tiempo. Pero ¿cuál sería la distancia? En este caso. Sería la que baja desde el garrafón hasta el vaso. No, porque no tiene que ver nada eso con el tiempo que tarda en llenarse el vaso. Ese sería el tiempo que tarda en recorrer la altura esa, el agua, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo relaciono con el vasito que quiero llenar? Con el tiempo en que se llena el vaso. Como que lo que tenemos que relacionar son los flujos volumétricos, ¿no? ¿Qué flujo volumétrico está pasando por el sifón contra el volumen del vaso? Y de esta forma podemos saber cuánto tiempo tarda en llenarse el vasito, porque el volumen total va a ser igual al volumen, por así específico, que sería el volumétrico, ¿no? Por el tiempo, y de ahí despejamos el tiempo. Entonces, para eso, no lo vamos a relacionar con la velocidad lineal, sino con la velocidad de flujo, porque el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Entonces, podemos estimar qué flujo volumétrico va pasando por el sifón, por la manguera. Y hacemos una regla de 3 ahí nada más. Ok, ¿cuánto da la velocidad? La altura, es la altura total, ¿verdad? Porque lo vamos a calcular primero para el inciso A. Entonces, cuando el garrafón está lleno, va a ser la altura de 3.5 pies, ¿verdad? Ya había puesto gravedad 9.81. Está en el sistema inglés, entonces la gravedad 32.17. Por 2 por 3.5. Raíz cuadrada, 15.01. Sí, profe. Perfecto. Oye, 15.01. Inciso A, ¿no? Metros por segundo. Por lo tanto, vamos a encontrar el flujo volumétrico que pasa por aquí para compararlo con este volumen. Para el flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad por el área. Ya tenemos la velocidad. El área pues va a ser pi por radio al cuadrado. Nada más hay que convertirlo a pies esto, ¿no? Queda cerrado yo, ¿no? Pies por segundo. Hay que convertirlo a pies porque el volumen del vasito está en pies cúbicos. Entonces, 0.25 entre 12 me da 2 pies, ¿no? Punto
2, 20, 83 pies. Bueno. El área me da mi 3.40 por 10 a la menos 4. Correcto, muy bien. 3.40 por 10 a la menos 4, 10 cuadrados. Vamos a sustituir en el flujo volumétrico, ¿cuánto da? Me dio 5.11 por 10 a la menos 3. Por segundo. Correcto. Ya tenemos nuestro flujo volumétrico. Entonces aquí, más que visualizar la velocidad lineal, es la velocidad de flujo. Entonces, si está saliendo ese flujo volumétrico, aquí ya podemos definir cuánto tiempo tarda en llenarse el vasito. Si está saliendo un chorro de agua de 5.11 por 10 a la metros pies por cúbicos por segundo, ¿verdad? El volumen del vaso, el volumen total del vaso, va a ser igual al flujo volumétrico por tiempo. ¿Verdad? Chequen que esto es correcto, ¿no? El volumen total van a ser pies cúbicos. Este es pies cúbicos por segundo. Si multiplico por segundo, se cancela y me quedan pies cúbicos. Entonces, esto es correcto. Sí, es como comentábamos, cuando queremos calcular alguna característica que es una relación, siempre es el específico entre el total, entre el total entre el específico. Muy bien, aquí tiempo va a ser igual al volumen del vaso entre el flujo volumétrico. Volumen del vaso es 0.00835 pies cúbicos entre el flujo volumétrico 5.11 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. Segundo está abajo, queda arriba, ¿no? Comentaba su compañera, 1.6 segundos. Creo que se había publicado. 1.634 segundos. ¿Alguna duda? ¿Cuánto da entonces cuando el garrafón está prácticamente vacío? Cuando ya viene el último chorrito. Antes de que jale aire, ¿no? Porque ya jalando aire, pues ya se acaba el fenómeno sí, el fenómeno de vacío que debe de haber. A lo largo de la tubería, la presión adentro debe de ser menor que la presión atmosférica para que haga un efecto de succión por diferencia de presión. Entonces, calculen el B. Su compañera ya lo controla, 2.12, ¿no? 2.12.
¿Cuánto debe dar, profe? 2.12. Me da 2.16, pero pues nada más Sí, es... está bien, está bien, está bien. Debe de ser por el número de decimales que tomamos ahí. Correcto. O sea, 0.04 de diferencia, ¿no? Sí. Sería, el flujo volumétrico es el mismo, ¿no? Lo que, lo que cambiaría es la velocidad, ¿no? ¿Cuánto da la nueva velocidad? A una altura de 2 pies, ¿no? A mí me dio 11.34. 11.34 pies por segundo, ¿ok? Esa es la nueva velocidad. Y entonces, calculamos el nuevo flujo volumétrico. El área es la misma, ¿no? Flujo volumétrico, la velocidad. 11.34 por el área. Chample, ¿no? Así está el área 3.40 por 10 a la menos 4. 3.856 por 10 a la menos 3. Y luego lo llevo contra el volumen del vaso, ¿no? Acá abajo, ¿no? Eso dividido. Volumen del vaso dividido entre este dato por 0.00835. 2.16, ¿cierto? 2.16. Tomando esas decimales, ¿no? Que estaban en el pizarrón. 2.16 segundos. Dos punto 16. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Bien, vamos a pasar a nuestro último problemita entonces. Ok, vamos a observar este sistema aquí. Para no leerlo todo ahí, ¿no? Bueno, dice, en un viaje a la playa, bueno, le dan contexto, le dan producción, ¿no? Cinematográfica al problema, ¿no? Pues está la atmósfera, es la atmósfera. Si la está en la playa, pues debe ser el valor de una atmósfera, ¿no? A nivel del mar. 101.3 kilopascales. O una atmósfera. Sabemos que si hacemos cálculos de presión, pues lo usamos en kilopascales. Entonces se le acaba la gasolina, ¿no? Y es necesario extraer gasolina del carro, como siempre. Entonces le van a ayudar aquí a la persona esta que se quedó tirada y se coloca un sifón de este tipo. ¿Sí? De hecho, aquí está exagerado el tamaño del sifón, nomás para darle más relevancia al proceso, ¿no? Relevancia desde el punto de vista de que incluso el agua sube hacia arriba por el efecto sifón. No necesita tener la manguera aquí, igual le succiona uno y hace el efecto de vacío y empieza a salir el líquido, ¿no?
y aquí la manguera caería directamente al garrafón. Pero aquí se utiliza una manguera de este tipo nomás para tener bien presente de que incluso el fluido sube, ¿no? Por el efecto sifón. De esto se trata el fenómeno de sifón. No sé si alguna vez han ido a los sembradíos en el Valle del Yaqui, que se utilizan mangueras para pasar el agua de un canal a otro. Y el canal es un canal alto, ¿no? Más de 1 metro de altura. El canal, y tiene en la orilla un borde de más o menos 1 metro. Si ustedes ven, las siembras siempre son surcos acanalados, ¿no? Entonces, para brincar de un lugar a otro el agua, utilizan mangueras en forma de curvas así. Y le hacen con la mano, le hacen el efecto de bombeo, y avientan la manguera y le quitan la mano y el fluido empieza a fluir por el efecto sifón. Y brincan, sube el fluido todo el bordo y sale por el otro lado, la curvatura de la manguera. Aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Es una curvatura hacia arriba y luego cae, ¿no? Ese es el efecto sifón, ¿no? El hecho de observar que incluso sube. Y bajo estas características, ¿no? Nos dice que toda la manguera sube hasta esta altura Z3, que es la altura total a nivel del punto final del sifón. Que ahí sería nuestro nivel de referencia. Siempre los extremos son el nivel de referencia, ¿no? Y la altura total que tiene la manguera es Z3, ¿no? Que sería 2.75 metros, ¿no? Observen que es muy similar al que acabamos de observar de hecho, por eso lo van ustedes a resolver ahorita, ¿no? Similar al que acabamos de resolver, ¿no? Uno que tiene 3 puntos de referencia. Y nos da el recipiente. El recipiente dice que es un recipiente de 4 litros de gasolina. Nos da la densidad de la gasolina, 750 kilogramos por metro cúbico. Nos da las alturas de referencia. Y nos pide también, no debe de dar el diámetro del sifón también. 4 milímetros dice que es el diámetro del sifón o de la manguera. Y quiere que calculemos el tiempo mínimo para llenar los 4 litros de gasolina en la lata, succionándolo del tanque, ¿no? Aquí tenemos el tanque. El nivel de gasolina en el tanque es nuestro punto de referencia 1. Nuestro punto de referencia 2 va a ser el nivel que va a tener ya lleno el recipiente aquí de gasolina. Y el punto 3 es la altura máxima que tiene la manguera. Algo nos debe de preguntar ahí, ¿no? Si aquí está el inciso B, la presión en el punto 3. ¿Sí? Para eso exageran la altura del sifón para estimar la presión aquí. Es interesante analizar la presión interna dentro del flujo de fluido, ¿no? Sabemos que en los extremos, también en este caso, la presión atmosférica está presente aquí en la superficie de la gasolina en el tanque y también está presente en la superficie del líquido en la lata. Por lo tanto, de entrada observamos que vamos a cancelar las presiones. Pero, ¿qué presión hay aquí en el punto 3? ¿Va? Entonces, como referencia y como dato para que lo hagan ahorita, el inciso A, pues lo pueden calcular muy rápido, fácil, porque es como lo que hicimos ahorita. Nomás hay que considerar aquí las alturas que vamos a usar, ¿no? Y en el punto 3, hay que hacer un análisis entre el punto 2 y el punto 3. ¿Sí? Eso nos dice que la ecuación de Bernoulli es entre cualquiera puntos de un sistema de flujo, no nada más entre sus extremos, sino que también podemos ubicar un punto intermedio y en ese punto intermedio también aplicar igualito la ecuación de Bernoulli que está presente en el punto intermedio. Aquí, presión, velocidad, altura, y en la superficie del recipiente de la lata en el fluido, presión, volumen, velocidad, altura. Hacemos la aplicación de la ecuación de Bernoulli, igual, cancelamos lo que esté, volvemos cero lo que no se mueve casi, y resolvemos. Aquí vamos a resolver para la presión, porque quiere la presión en el punto 3. ¿Sí? Entonces calculen el inciso A. Tienen 5 minutos y contando.
relativamente simple, ¿no? Nos apoyamos mucho en el esquema que ya nos da el problema. Es de mucha ayuda, ¿no? Porque si en la descripción ahí lo describe como para que uno lo haga, ¿no? Nos da completamente todos los datos, ¿no? Desde punto a tal punto es tanta altura, del punto a tal punto es tanta altura. Entonces, si no nos diera el esquema, lo podemos hacer con la descripción que tiene el problema, ¿no? Pero para adelantarle tiempo, este, nos apoyamos en el que ya está. A ver cuánto les da. El tiempo para llenar 4 litros.
Llenamos el piso. Compra. Pero aquí me quita el dolor de pierna que traigo. Listo, ya tenemos el tiempo. De hecho, se observan en la misma ecuación, ¿verdad? Esa ecuación se llama ecuación de Torricelli, ¿no? Casi siempre caemos esa ecuación cuando tenemos este tipo de movimiento de fluido. Es la misma, ¿no? Sí, la velocidad queda con la misma ecuación. Porque se cancelan las presiones, la presión 1 es igual que la presión 2. La Z2 es igual a 0. La velocidad en el tanque es muy lenta comparada con la velocidad del nivel en el... Como desciende, ¿va? El fluido. Entonces se cancela la velocidad 1. Nos queda la misma ecuación, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Por Z. Ya con esa velocidad hay que calcular el área con los 4 milímetros. 2 entre 1000 para convertirlo a metros. Mira, nomás voy anotando aquí los parámetros finales, ¿no? 2 entre 1000 nos va a dar los metros al cuadrado por pi. 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y la velocidad, 2 por la gravedad por la altura. La altura entre el nivel 1 y el nivel 2 es 0.75 metros, ¿no? Profe, ¿con qué datos sacó el área? Con 2 milímetros, con el radio, 2 entre 1000 lo convierto a metros y lo elevo al cuadrado y ya lo multiplico por pi. ¿Sí? Y la velocidad, pues es esto que está aquí. 3. Voy por los lentes porque... Dicha, me pasan los lentes. No los dejé. Eso debería dar de... Es una nariz. Para hacerlo yo en la nariz. Yo pensé que para hacerlo yo en la nariz. 3.836. Profe, me dan 82.98 segundos al final. Perfecto. Vamos a ver. Tengo la velocidad. Tengo el área. Perfecto. Y el volumen es 4 litros. Lo voy a convertir a metros cúbicos, ¿no? 4 entre 1000. Y eso lo voy a... no, está bien. Uy. Entre... Ok, 82.90 y tantos, me dijiste. Sí, Correcto, 82.95 segundos. Observamos que se hace el mismo, ¿no? Incluso ya cuando son problemas muy similares, pues ya se va uno directamente a la ecuación, incluso, porque uno ve el sistema y dice, pues las presiones son las mismas, la velocidad es mínima, que prácticamente caemos al mismo. Ahora para el inciso B dice la presión en el punto 3. Hay que hacer lo mismo, pero únicamente que entre el punto 2 y el punto 3. Ya tenemos en nuestra mente la ecuación, ¿verdad? Bueno, la tienen ustedes, ¿no? Presión 1, del otro lado la presión 2. Aquí lógicamente no vamos a poder cancelar presiones porque no son las mismas. La presión 3 es la que estamos queriendo calcular y la presión 2 es la presión atmosférica.
Entonces ahí sí tienen valor. Y una de ellas es la incógnita. La velocidad 3 con respecto de la velocidad 2, ¿cómo serán? ¿Cuál es su relación? Porque cuando digo cómo serán, parece que quisiera que me dijeran, no, pues 3 y el otro es 5. No, aquí es comparativa cualitativas, ¿no? Características cualitativas, no cuantitativas. ¿Cómo será la velocidad del fluido allí en el punto más alto, en la curvita? Y la velocidad que tiene a la salida de la manguera. ¿Cómo son? Ya con lo que hemos hablado de continuidad, la masa. ¿Cómo serán? Opinen. Ahora sí que escojan candidatos, no hay más que dos. No hay más que tres posibilidades. Que 3 sea mayor que 2 sea mayor que 3 o que sean iguales. No hay más que tres posibilidades. Así que escojan candidato. Nicole, ¿qué escoges, Nicole? ¿Cómo será? Sería como en el ejemplo anterior, en el garrafón, que como B1 estaba, se podría decir así, arriba, era menor que la B2. Pero en ese caso, Nicole, estamos comparando la velocidad del fluido en mi sistema. Por ejemplo, si me pongo aquí, en este punto el fluido se encuentra en el tanque. Entonces ahí lo tengo que comparar. ¿Cómo desciende su velocidad? ¿Cómo va descendiendo a la velocidad a la que desciende? ¿Sí? Y igual lo comparamos acá. Y acá decimos que es más lento porque el tanque es más grande y no se va a apreciar que baje muy rápido el nivel. Y acá sí se va a ver que sube muy rápido el nivel porque el recipiente es chiquito. Entonces, el análisis es en función del contexto de dónde está el fluido. Si analizamos aquí en el punto 3, el fluido va por dentro de la manguera. Entonces, es otro contexto diferente, ¿verdad? Aquí el fluido va fluyendo por dentro de la manguera, va viajando. Y aquí antes de salir, igual, voy a comparar entonces la velocidad del fluido adentro de la manguera aquí. ¿Cómo será su velocidad con respecto de la velocidad aquí antes de salir? Sería la misma. Correcto, ahí sí es la misma, ¿verdad? Con respecto a la ecuación de continuidad, el fluido no está cambiando el diámetro, cambiaría su velocidad si hubiera un cambio de área, ¿no? Pero como el área es la misma, entonces si se obstruyera ahí, si hubiera un taponcito, una reducción de diámetro, entonces pensaríamos inmediatamente, ay, se redujo el diámetro, va a aumentar su velocidad, porque como se tiene que mantener el mismo flujo volumétrico a lo largo de la línea por la ecuación de continuidad, pues entonces si cambia el área, cambia la velocidad. Si se disminuye el área, aumenta la velocidad. O al revés, que se abombachara se hiciera más amplia el diámetro. Como no pasa eso, es el mismo diámetro. Entonces inferimos o deducimos que la velocidad es la misma, ¿correcto? B2 es igual a B3, no cambia. Y la altura, pues también ya vemos que la altura 2 seguirá siendo nuestro nivel de referencia, vale 0, y la altura 3 pues serían los 2.75 metros. Entonces se cancelan las velocidades, se cancela Z2 y nos quedan las presiones. Y ahí hay entonces que despejar para la presión 3. La presión 3, si quedó 2 y 3 a la derecha, voy a despejar entre la gravedad por la densidad. Más Z3 es igual a la presión 2 entre la densidad por la gravedad y nada más, ¿verdad? Porque se cancelaron las velocidades y se canceló Z2. Entonces, P3 va a ser igual a la presión 2 entre la densidad y la gravedad menos Z3. Y hay que sustituir, tenemos la densidad del fluido
que es igual a 750 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, vamos a despejar de aquí P3. Presión 2 entre la densidad por la gravedad menos Z3, que multiplica la densidad por la gravedad. Por lo tanto, cancelo aquí. P3 va a ser igual a la presión 2 menos densidad por gravedad por altura. Mira, me da eso. Kilogramos sobre metro cúbico, metros por segundo cuadrado, por metro. Metro por metro, metro cuadrado. A kilogramo metro segundo cuadrado es Newton. Ok, quedan pascales. Quedan pascales. Entonces la ecuación ya despejada, no sé si coincidan conmigo. Presión 3 es igual a presión 2 menos Rho, densidad por gravedad por altura 3. Despejando, ¿no? Ya sustituimos. Vamos a sustituir. Densidad por gravedad por altura, eso son pascales. Si ponen las unidades para pascal. Densidad 800, 750. Por gravedad 9.81. Por la altura total 2.75. Son pascales y la presión atmosférica, que es la presión 2, está en kilopascales. Entonces lo voy a convertir de una vez a kilopascales dividiendo entre 1000. 20.23 kilopascales. Va a quedar entonces 101.3 kilopascales menos 20.23 kilopascales. Más 101.3. $81.07 kilopascales. ¿Sí? Ese es el resultado que vengo a obtener. ¿Cuánto le dio, profe? 81.07 kilopascales. Lo que les comentaba, dentro de un sifón siempre la presión interna es una presión de vacío. Si no, no hubiera el efecto sifón. Si se pierde el vacío porque jale aire, deja de fluir el fluido. ¿Sí te dio eso? A mí sí. Ok, perfecto. Lo demás, pues yo creo que sí. Profe, si usó la densidad de la gasolina, ¿verdad? Sí, 750. 750. Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Una pregunta? Con esto cerramos el tema entonces de ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad. Vamos a pasar a lo que es el estudio de fluido a través de canales abiertos. Y ya la última unidad de competencia son los accesorios, ¿no? Bombas, codos, cambio de dirección. Que de alguna forma ya lo hemos manejado, ¿no? El diagrama de Woody, pues, para la fricción, que por ahí creo que lo vimos en cantidad de movimiento en fenómenos, ¿no? Vimos el diagrama de Woody, ¿no? Y y la pregunta de los 63,000, 68,000. O no, ya no me acuerdo cuánto era la cantidad que apostaban ahí. ¿Cuándo evaluamos esta unidad de competencia de hidrodinámica? Ustedes díganme. Nomás que no sea Navidad, ¿no? Porque ya no aplica. La próxima semana, ¿qué día? Que no se desamontone. Espero que sea el primero que programa. Pero no, ahorita ya... ¿Cuáles son Oye, las opciones? ¿cuáles son las opciones? Mira, las opciones son
Martes, jueves o viernes. Martes, jueves o viernes. La próxima semana. El viernes. El viernes. Ya hay una propuesta. Su compañera el viernes. ¿Qué dicen los demás? Si no hay más opciones, si no hay más propuestas, pues se acepta la propuesta democráticamente, ¿no? Sí, el viernes está bien. Próximo viernes. Ok, próximo viernes, de aquí a una semana. Por ahí está una tarea de ecuaciones de Bernoulli. Hay dos tareas, ¿no? Una es de ecuación de continuidad y otra es problemitas de Bernoulli. Para que tengan tiempo suficiente para, si hay dudas, pues ya me comentan. Una semana. Profe, también voy a poner un repaso. Mande. También pondré un repaso. Dejen desconecto esto para un repaso, dices. O una actividad de repaso. Actividad de repaso. Sí, aparte de la tarea que tienen ahí, si necesitan algo más, practicar más, les subo una actividad de repaso. Correcto. Se acepta la propuesta. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Entonces lo dejamos para el próximo viernes, de este al otro. Muy bien, jóvenes. Presente. Pues si no hay dudas, nos vemos el día de mañana para iniciar con la penúltima unidad de competencia, ¿no? Ya andamos en la penúltima. Recuerden que queda un mes, ¿no? Un mes y una semana. De hecho, la última semana es al 26 de noviembre y es la semana de exámenes. Esperemos que avancemos bien para que esa semana la utilicemos para eso, para evaluar y no tengamos clases esa semana. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. profe, hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, cuídense, nos vemos. Profe, ¿me puede poner asistencia? Claro. Claro. Déjame checar. Romero Nevares. No, Valenzuela Jocoy. Venezuela Jocobi. Ah, sí, Venezuela Jocobi. No sé por qué se me figuró tu voz a la de... En la de Itzel. A la de Itzel, sí. Ahí. Luego se parecen mucho sus voces. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Vámonos a comer. Bye, profe. Bye bye.